En las afueras de Durango, donde el sol del desierto castiga la tierra agrietada y la Sierra Madre Occidental se recorta en el horizonte como una espina dorsal prehistórica, yacen los huesos de un secreto. Son las ruinas del orfanato de Nuestra Señora de la Soledad, un esqueleto de cantera y adobe que se desmorona con una lentitud casi deliberada, como si la propia memoria se negara a dejarlo desaparecer por completo. El viento del norte, al colarse por las cuencas vacías de sus ventanas, no solo arrastra polvo y arena, produce un lamento agudo y persistente, un silbido melancólico que los lugareños han atribuido durante más de un siglo a la Niña de los Lamentos. Cuentan que es el espíritu de una de las tantas huérfanas que perecieron entre estos muros, un alma en pena que llora eternamente por sus hermanas perdidas. La estructura misma es un monumento a la desolación. Los pasillos, cubiertos de escombros y maleza, parecen corredores hacia la nada. Y en la capilla, el altar de piedra yace profanado, no por vándalos modernos, sino por el peso de un sacrilegio mucho más antiguo. Cada sombra que se alarga al atardecer parece ocultar una figura, cada crujido de la madera reseca suena como un paso cauteloso en la oscuridad. El aire es pesado, impregnado de un aura de abandono y de una tristeza tan densa que casi se puede tocar, un testimonio silencioso de que algunas historias no mueren, simplemente esperan ser desenterradas. La historia oficial, la que se encuentra en los anales de la ciudad y en las biografías doradas de sus fundadores, cuenta una versión muy distinta. Habla de la piedad y la visión de un hombre, don Ignacio de la Peña, el padre de Durango. Un magnate de la minería de plata cuyo poder era tan vasto como las vetas que extraía de las entrañas de la tierra. Su imagen pública, cuidadosamente labrada, era la de un pilar de la sociedad porfiriana. Un benefactor devoto cuya obra cumbre fue la fundación de este orfanato en 1880, un santuario para las niñas desamparadas de la región. Los registros hablan de su generosidad, de sus visitas dominicales, de cómo su presencia era un faro de esperanza. Pero la historia oficial también tiene su capítulo trágico. En el invierno de 1888, una virulenta plaga de tifus, según los documentos, se extendió por el orfanato con la furia de un incendio. La narrativa cuenta que la enfermedad aniquiló a casi todas las niñas, una catástrofe que selló el destino del lugar y cimentó para siempre la imagen de don Ignacio como una figura trágica y piadosa, el hombre que con el corazón roto financió de su propio bolsillo un entierro masivo para dar cristiana sepultura a sus pequeñas protegidas. Su retrato, que aún cuelga en el Salón de la Sociedad Histórica de Durango, lo muestra con una mirada severa pero justa, un hombre cuya virtud parecía tan sólida como la plata que le dio su fortuna. La historia que usted está a punto de escuchar quedó enterrada por más de un siglo. Antes de desenterrar este secreto, díganos en los comentarios desde qué ciudad nos acompaña. Y si le fascinan los misterios oscuros como este, asegúrese de estar suscrito. Porque la verdad rara vez coincide con la leyenda, y a menudo es mucho más aterradora. Para la doctora Elena Vargas, historiadora especializada en las estructuras de poder y la filantropía durante el Porfiriato, el orfanato de Nuestra Señora de la Soledad no era más que un fascinante caso de estudio. No llegó a Durango buscando fantasmas sino datos. Su motivación era puramente académica, entender cómo la caridad de los varones de La Plata servía tanto para limpiar conciencias como para reforzar su control social. Al caminar por las ruinas, su mente no se detenía en los susurros del viento, sino en la calidad de la cantera, en la disposición de los dormitorios, en el flujo logístico que habría requerido mantener a decenas de niñas. Su escepticismo era su armadura, su rigor metodológico, su única arma. Para ella, la leyenda de la Niña de los Lamentos era simplemente el folclore que inevitablemente brota de lugares marcados por la tragedia masiva. Una forma poética de procesar un trauma histórico. Su investigación comenzó como siempre lejos del lugar de los hechos, en el silencio casi sagrado del Archivo Histórico del Estado. El aire allí olía a papel antiguo y a la lenta descomposición del tiempo, un aroma que para Elena era el perfume del descubrimiento. Pasó semanas enteras encorvada sobre enormes libros de contabilidad, registros parroquiales y correspondencia oficial, rastreando el rastro documental que la plaga de 1888 debió haber dejado. Y fue allí, entre columnas de cifras y caligrafía elegante, donde encontró la primera fisura en la historia, una anomalía.
Los registros de defunción de Durango para ese invierno no reflejaban una epidemia de esa magnitud. Había muertes por tifus, sí, pero dispersas, no la hecatombe concentrada que habría aniquilado un orfanato entero. Su mente, entrenada para detectar patrones e inconsistencias, se encendió. ¿Dónde estaban los certificados de defunción de las niñas? ¿Los informes del médico de la ciudad? ¿Las actas de la iglesia detallando los servicios funerarios? No había nada. Solo un vacío administrativo, un silencio documental tan profundo y antinatural como el silencio que ahora reinaba en los pasillos del orfanato. Las niñas no constaban como fallecidas, simplemente se desvanecían de los registros, dejaban de existir sobre el papel. El verdadero catalizador, sin embargo, no provino de un archivo polvoriento, sino del propio orfanato, semanas después. Con la estructura declarada irrecuperable y programada para su demolición, un equipo de arquitectos realizaba un último estudio estructural. El sol de la tarde se filtraba por un boquete en el techo de la antigua enfermería, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. Fue entonces cuando un trabajador, al golpear una de las paredes interiores para comprobar su solidez, escuchó un sonido hueco, anómalo. La curiosidad pudo más que el protocolo. Con la punta de una barreta, retiró con cuidado un ladrillo que parecía estar suelto. Detrás, en la oscuridad de un pequeño nicho excavado en el adobe, sus dedos rozaron algo inesperado. No era piedra ni madera. Era cuero, raído y frío al tacto. Con cuidado, extrajo el objeto. Era un pequeño diario, no más grande que la palma de su mano, con las cubiertas gastadas por el tiempo, y un pequeño broche de metal oxidado que lo mantenía cerrado. El silencio en la enfermería se hizo denso, cargado de una expectativa repentina, como si el edificio entero contuviera la respiración, esperando que el secreto que había guardado durante 130 años finalmente saliera a la luz. El diario llegó a manos de la doctora Vargas esa misma tarde. El objeto se sentía frágil, casi sagrado. Lo colocó sobre su mesa de trabajo bajo la luz de una lámpara, y el aire pareció escaparse de sus pulmones. Tuvo que apoyar una mano en la mesa para estabilizarse, no por el valor histórico del hallazgo, sino por una repentina e irracional sensación de presagio. Con una delicadeza quirúrgica, abrió el broche. Las primeras páginas estaban llenas de dibujos infantiles. Flores, pájaros, una casa con un sol sonriente. La caligrafía era la de una niña, relatando eventos cotidianos del orfanato. Pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Entre los dibujos y las frases sencillas, aparecían secuencias de números, pasajes enteros escritos en un código simple pero deliberado. Su corazón de historiadora comenzó a latir con la adrenalina del descubrimiento inminente. El nombre en la primera página, escrito con una letra cuidadosa y algo temblorosa, era Ana, de 12 años. Su monólogo interno se aceleró. Esto no era el registro de una enfermedad. Esto era un testimonio, un mensaje oculto enviado desde el abismo del tiempo. La historia oficial hablaba de una plaga que se llevó a las niñas, pero la primera frase que Elena logró descifrar esa noche no hablaba de fiebre ni de doctores. Hablaba de un visitante nocturno, a quien Ana llamaba el Ángel Negro. La noche se apoderó del modesto estudio de la doctora Vargas. Un santuario de libros y mapas iluminado únicamente por el círculo amarillento de una lámpara de escritorio. El diario de Ana reposaba en el centro de ese universo de luz, un artefacto que había dejado de ser una simple curiosidad histórica para convertirse en un oráculo oscuro. Elena sentía el pulso acelerado en sus sienes, una mezcla de excitación académica y un pavor primordial que le erizaba la piel. Las páginas, frágiles como alas de polilla, contenían un lenguaje dual. Por un lado, la inocencia de los dibujos y las anécdotas infantiles. Por otro, la fría y deliberada estructura de un código numérico. Su mente, acostumbrada a la lógica implacable de los registros y los censos, se sumergió en el desafío. No era un cifrado complejo, se dio cuenta rápidamente. Era un simple sistema de sustitución. El tipo de juego secreto que inventan los niños para proteger sus pensamientos del mundo de los adultos. Pero este juego no protegía sueños ni travesuras. Protegía un testimonio de horror, una crónica escrita desde el borde mismo del abismo.
con cada número que traducía a una letra, sentía que profanaba un silencio sagrado, que exhumaba palabras que habían luchado desesperadamente por sobrevivir. El primer nombre que emergió de la maraña de cifras no fue el de una niña ni el de una cuidadora. Fue un título, una designación que congeló la sangre de Elena en sus venas: el ángel negro. La caligrafía de Ana, al describir a esta figura, perdía su redondez infantil y se volvía afilada, casi un rasguño sobre el papel. El diario no hablaba de un demonio con alas de cuervo, sino de un hombre que llegaba en las noches sin luna, su silueta recortada contra la puerta del dormitorio común, un hombre cuyo rostro nunca se veía con claridad pero cuya presencia absorbía toda la luz y el calor de la habitación. Ana escribió sobre el sonido de sus botas de cuero sobre las baldosas de piedra, un ritmo lento y deliberado que anunciaba la elección. El monólogo interno de Elena se desató, una tormenta de hipótesis. ¿Un cuidador sádico? ¿Un sacerdote renegado? Pero la descripción del carruaje que lo esperaba afuera, de los caballos negros cuyo aliento se convertía en vapor en el aire frío de la noche, apuntaba a alguien de inmenso poder y riqueza. La imagen pública de don Ignacio de la Peña, el benefactor de sonrisa piadosa, se superpuso a la silueta del ángel negro, creando una disonancia tan violenta que Elena tuvo que apartar la vista del diario por un momento para recuperar el aliento. La frase que se repetía como un estribillo macabro en las páginas codificadas era la promesa de un viaje a las estrellas. El ángel negro, según el testimonio de Ana, no se llevaba a las niñas por la fuerza. Les susurraba al oído, les prometía una nueva vida más allá de los muros del orfanato, un lugar donde serían adoptadas por familias ricas y dormirían en camas con doseles de seda. Las llamaba sus pequeñas estrellas, destinadas a brillar en un firmamento lejos de la miseria de Durango. Elena sintió una náusea profunda al descifrar estas palabras. Comprendió la cruel manipulación psicológica detrás del eufemismo. Para una huérfana, sola y sin esperanza, la promesa de un hogar era un señuelo irresistible. Ana listaba los nombres de las niñas que habían emprendido ese viaje. Sofía, que soñaba con ser bailarina. Isabel, que cuidaba de los pájaros heridos. Pequeña Carmen, que aún se chupaba el pulgar por las noches. Ninguna de ellas regresó jamás. Ninguna de ellas escribió una carta. El viaje a las estrellas era un viaje sin retorno, un pasaje a una oscuridad de la que nadie volvía, y el orfanato se había convertido en una estación de partida hacia la nada, operada por el hombre que todos en Durango aclamaban como un santo. El diario se volvía más oscuro y fragmentado a medida que avanzaba, como si la propia Ana estuviera sucumbiendo al miedo que la rodeaba. Fue entonces cuando apareció la descripción de un lugar dentro del orfanato que heló por completo a la historiadora: el cuarto de las muñecas rotas. Estaba ubicado en el sótano, en una pequeña bodega a la que las niñas tenían prohibido entrar. Ana, en un acto de valentía o de desesperada curiosidad, se había escondido una noche, y había visto al ángel negro entrar allí después de llevarse a una de sus compañeras. La descripción que ofrecía no era la de un simple almacén. Hablaba de estantes de madera tosca que cubrían las paredes de adobe, y sobre ellos no había frascos de conservas ni herramientas viejas, sino una colección macabra, pequeños objetos personales de cada niña desaparecida. Una muñeca de trapo, con un ojo de botón colgando, un lazo de seda azul deshilachado, un zapato de cuero gastado, un pequeño libro de oraciones con las esquinas dobladas. No era un memorial. Elena lo comprendió de inmediato. Era un catálogo de trofeos. Un museo privado de vidas extinguidas. El ángel negro no solo se llevaba a las niñas. Coleccionaba un fragmento de su existencia. Un último vestigio de su identidad antes de borrarlas del mundo. La última revelación tangible del diario era también la más concreta, y por tanto la más aterradora. Ana, en sus páginas finales, escritas con una urgencia palpable, describía un pasadizo secreto. Un túnel. Estaba oculto detrás de los estantes de la despensa principal, disimulado como parte del muro de piedra. Lo había descubierto por accidente, al sentir una corriente de aire frío en un lugar donde no debería haberla. El pasadizo, escribió, olía a tierra mojada y a miedo. Un olor profundo, antiguo, que parecía emanar de las mismas entrañas del mundo. No sabía a dónde conducía,
pero había escuchado ruidos extraños provenientes de él, en las noches en que el ángel negro visitaba el orfanato. Para Elena, esta era la pieza que conectaba el horror contenido entre los muros del edificio con el mundo exterior. Un túnel implicaba un destino, una ruta de escape para el perpetrador y una vía de no retorno para las víctimas. La leyenda local hablaba de una plaga, la historia oficial hablaba de una tragedia sanitaria, pero el diario de una niña de 12 años hablaba de un depredador sistemático, de un cuarto de trofeos y de un camino secreto hacia la oscuridad. La investigación acababa de dar un vuelco. Ya no se trataba de corregir un registro histórico, se trataba de descubrir una fosa común. Con el diario de Ana como su nueva brújula, la doctora Vargas regresó al archivo histórico del Estado, pero esta vez no buscaba la confirmación de una epidemia, sino la evidencia de su ausencia. El silencio del archivo, que antes le parecía reconfortante y solemne, ahora se sentía cómplice, un vasto océano de papel, que había ayudado a ahogar los gritos de docenas de niñas. Con una lista de nombres extraída del diario, comenzó un meticuloso proceso de verificación cruzada. Se sumergió en los libros de registro del orfanato, volúmenes encuadernados en cuero cuyo lomo crujía en protesta cada vez que los abría. Allí estaban, una por una, Sofía, Isabel, Carmen y tantas otras, sus fechas de ingreso, sus edades, a veces una breve nota sobre su origen. ¿Eran reales? Habían existido, sus nombres cuidadosamente inscritos por la mano de una monja hacía más de un siglo. La tinta sepia era la prueba irrefutable de sus vidas. El corazón de Elena latía con una mezcla de vindicación y tristeza. Había encontrado a las niñas. Ahora tenía que descubrir cómo y por qué las habían borrado de la historia. El siguiente paso la llevó a los registros civiles de la ciudad de Durango, específicamente al tomo correspondiente al invierno de 1888. Su dedo, cubierto por un guante de algodón blanco, recorrió las listas de defunciones. El tifus, como había notado antes, aparecía esporádicamente, reclamando vidas aquí y allá, como era común en la época. Pero no había nada que se pareciera a la catástrofe descrita en la historia oficial. No había una avalancha de certificados de defunción para niñas de entre 6 y 14 años. No había una sección dedicada a las víctimas del orfanato de Nuestra Señora de la Soledad. Los nombres de la lista de Ana no estaban allí. Era un vacío administrativo, un hueco tan perfecto y antinatural que resultaba más incriminatorio que cualquier documento. Su monólogo interno era un torbellino de incredulidad y furia. ¿Cómo era posible? Para que una epidemia de esa magnitud no dejara rastro documental, se requería una conspiración de silencio, que involucrara no solo al orfanato, sino también a los médicos de la ciudad, a los funcionarios del registro civil, y a las autoridades eclesiásticas que debían oficiar los funerales. La mentira era mucho más grande de lo que había imaginado. Frustrada pero no derrotada, Elena amplió su búsqueda, moviéndose hacia los archivos de la diócesis. Quizás la iglesia, en un intento de evitar el pánico, había mantenido registros separados. Pasó días enteros revisando libros de bautismo, confirmación, y lo más importante, de entierros. El olor a incienso rancio y a cera de vela parecía impregnar las páginas. Encontró los registros de admisión de las niñas al orfanato, a menudo vinculados a su bautismo, lo que confirmaba su existencia dentro de la comunidad católica. Pero cuando buscó sus nombres en los libros de defunciones parroquiales, se encontró con el mismo muro de silencio, el mismo vacío. Las niñas entraban en el sistema, eran documentadas, contadas y registradas, y luego, simplemente, se desvanecían. Dejaban de existir sobre el papel. Era como si una mano invisible y poderosa hubiera recorrido los archivos de la ciudad, no arrancando páginas, lo cual habría dejado una evidencia burda, sino asegurándose de que ciertas páginas nunca fueran escritas. El borrado era preventivo, sistemático y escalofriantemente eficiente. La plaga no era una historia para explicar una tragedia, era la coartada para encubrir una cacería. La dimensión de la conspiración comenzó a tomar forma en la mente de Elena, una estructura monstruosa con don Ignacio de la Peña en su centro. Solo un hombre con su riqueza e influencia podría haber impuesto un silencio tan absoluto. Él era el dueño de las minas que empleaban a la mitad de la ciudad. El benefactor cuya generosidad mantenía a flote a la iglesia local.
el pilar de la sociedad cuyo favor político era esencial para la carrera de cualquier funcionario. Oponerse a él no era una opción. Su poder no residía solo en su fortuna, sino en la red de dependencias y lealtades que había tejido a su alrededor. El médico que firmaba los certificados de defunción, el sacerdote que consolaba a los afligidos, el alcalde que mantenía el orden público, todos de una forma u otra, estaban en deuda con él. La historiadora se dio cuenta de que no estaba luchando contra el fantasma de un solo hombre, sino contra el legado de un sistema de poder corrupto que había sacrificado a los más vulnerables para proteger a uno de los suyos. El orfanato no había sido un santuario, había sido un comedero, y toda la ciudad, consciente o inconscientemente, había ayudado a mantener alejados a los lobos mientras uno de ellos se daba un festín en su interior. Si las niñas no estaban en las tumbas del cementerio municipal, ¿dónde estaban sus cuerpos? La pregunta resonaba en la mente de Elena, una y otra vez. La respuesta, o al menos la pista más prometedora, se encontraba en las últimas palabras de Ana, el túnel que olía a tierra mojada. Tierra. La palabra la golpeó con la fuerza de una revelación. La fortuna de don Ignacio no provenía de la tierra fértil, sino de las entrañas de la tierra. De sus minas. La investigación debía cambiar de rumbo una vez más, alejándose de los archivos civiles y eclesiásticos para adentrarse en un territorio mucho más privado y protegido. Los registros corporativos de la Compañía Minera de la Peña. Conseguir acceso no fue fácil. La familia de la Peña, aunque ya no tenía el poder absoluto del porfiriato, seguía siendo una fuerza formidable en Durango, ferozmente protectora del legado de su patriarca. Elena tuvo que movilizar toda su influencia académica, redactar solicitudes formales y argumentar la importancia de su investigación sobre las prácticas económicas de la época. Finalmente, tras semanas de burocracia, se le concedió un acceso limitado y supervisado al archivo privado de la compañía. El archivo corporativo era un mundo diferente. No había olor a polvo y descomposición, sino a cuero, caoba y el leve aroma a aceite de las máquinas de escribir. Todo estaba perfectamente organizado, catalogado, un testimonio de la eficiencia que había convertido a la compañía en un imperio. Elena se sintió como una intrusa en un templo dedicado al capital. Su búsqueda era una aguja en un pajar de cifras y reportes de producción. Se concentró en el período que rodeaba el invierno de 1888, buscando cualquier anomalía, cualquier gasto fuera de lugar, cualquier decisión operativa que no tuviera una explicación lógica. Pasó días revisando libros de contabilidad, sus ojos recorriendo columnas interminables de ingresos por la plata, y gastos en salarios, herramientas y explosivos. Era un trabajo tedioso, diseñado para adormecer la mente, pero la imagen de las niñas de la lista de Ana la mantenía alerta, buscando una fisura en esa fachada de normalidad empresarial. Y entonces, la encontró. No era una cifra, sino un nombre. Una mina que no figuraba en los mapas de producción principales, la Boca del Diablo. El nombre por sí solo era una bandera roja, una anomalía en la nomenclatura típicamente católica o funcional de las otras minas. La Boca del Diablo sonaba a folclor, a superstición, a un lugar que los mineros temían. Elena buscó frenéticamente cualquier documento relacionado con ella. Encontró un breve informe de operaciones que la describía como un pozo exploratorio de baja productividad, pero lo que realmente le llamó la atención fue un memorándum fechado a finales de diciembre de 1888, apenas unas semanas después de la supuesta epidemia en el orfanato. El documento, firmado por el propio don Ignacio de la Peña, ordenaba el cierre inmediato y permanente de la mina. La razón oficial citada en el informe era escueta y convenientemente técnica: inestabilidad geológica. Una justificación perfecta, irrefutable, que desalentaría cualquier intento futuro de reabrirla. El momento era demasiado preciso para ser una coincidencia. Su pulso se aceleró. Estaba cerca. El túnel que olía a tierra mojada no era una simple bodega. Era una vía de acceso a las profundidades de la tierra. A la Boca del Diablo. Profundizando en los registros de la mina, Elena descubrió detalles aún más perturbadores. El informe de cierre incluía una solicitud de materiales que no encajaba con un procedimiento estándar.
La cantidad de dinamita solicitada y utilizada era desproporcionada para simplemente sellar una entrada. Los planos adjuntos mostraban que las cargas se habían colocado no solo en la boca principal, sino en varios puntos de los túneles internos, diseñadas para provocar un colapso masivo y controlado. No estaban cerrando una mina, la estaban sepultando, borrándola del mapa geológico con una violencia calculada. Era el equivalente minero de quemar un archivo. La intención no era la seguridad, sino la obliteración permanente de lo que fuera que se encontrara en su interior. La imagen de las niñas siendo conducidas a través del pasadizo secreto hacia esa mina, solo para que fuera dinamitada poco después, se formó en su mente con una claridad espantosa. La inestabilidad geológica no era la causa del cierre, era la consecuencia deseada. El golpe de gracia provino de un anexo al libro de contabilidad de ese mismo mes, un apéndice de gastos varios que parecía haber escapado a una censura más rigurosa. Allí, entre las compras de picos, palas y lámparas de carburo, Elena encontró dos entradas que hicieron que se le helara la sangre. La primera era una compra considerable bajo el concepto de herramientas ceremoniales. La frase era un eco directo del horror que había intuido al leer el diario de Ana. ¿Qué tipo de ceremonia requería herramientas compradas por una compañía minera? La pregunta era retórica, y su respuesta aterradora. La segunda entrada era aún más críptica y siniestra. Un pago exorbitante a un contratista de transporte por varios viajes nocturnos, clasificados bajo el rubro de transporte de carga delicada. La carga no era plata, cuyo transporte estaba meticulosamente registrado en otros libros. Era algo más. Algo que debía moverse al amparo de la oscuridad. Algo tan delicado como la vida de una niña. En el silencio del archivo corporativo, rodeada por los monumentos de papel a la fortuna de un hombre, Elena Vargas finalmente vio el cuadro completo. Las piezas del rompecabezas, recolectadas de un diario infantil, de registros civiles y de libros de contabilidad, encajaban con una precisión macabra. El orfanato era el coto de caza, el ángel negro era el cazador, el viaje a las estrellas era la sentencia de muerte, el cuarto de las muñecas rotas era la sala de trofeos, el túnel era la ruta hacia el altar, y la mina, la boca del diablo, era la tumba. La plaga de tifus había sido la brillante y cruel mentira que lo había ocultado todo a plena vista. Sentada allí, con la evidencia esparcida sobre la mesa de caoba, la historiadora sintió el peso de más de un siglo de silencio. La verdad que había desenterrado era más monstruosa que cualquier leyenda de fantasmas. Ya no era una cuestión de reescribir la historia. Era una cuestión de impartir una justicia que se había retrasado demasiado tiempo. Sabía lo que tenía que hacer. La investigación debía abandonar el mundo del papel y la tinta, y descender a la oscuridad física. Tenía que encontrar el túnel. Tenía que abrir la boca del diablo. El regreso de la doctora Vargas a las ruinas del orfanato de Nuestra Señora de la Soledad fue una experiencia visceralmente distinta a su primera visita. El sol de Durango, que antes le pareció un simple factor ambiental, ahora se sentía como un inquisidor implacable, proyectando sombras largas y acusadoras desde los muros derruidos. Ya no caminaba por un sitio de interés histórico, sino por el vestíbulo de una tumba, un escenario meticulosamente construido para ocultar un matadero. Cada ráfaga de viento que silbaba a través de las ventanas rotas ya no era un fenómeno meteorológico, era un eco, un lamento que parecía llevar los nombres de las niñas que había leído en el diario de Ana. Llevaba consigo no solo sus herramientas de campo, sino el peso de una verdad tan monstruosa que amenazaba con colapsar la propia realidad. Su escepticismo académico, aquella armadura que la había protegido durante toda su carrera, se había hecho añicos, reemplazado por una determinación fría y una profunda sensación de deber hacia las víctimas silenciosas. El orfanato ya no era un caso de estudio, era un mausoleo que exigía que sus secretos fueran exhumados y expuestos a la luz del día, sin importar cuán cegadora y dolorosa fuera esa luz. Con la autorización obtenida bajo el pretexto de una evaluación arqueológica final antes de la demolición, Elena y un pequeño equipo de confianza, que incluía a un geólogo y al arquitecto que había supervisado el hallazgo del diario, se dirigieron directamente a la zona de la despensa principal. El lugar era un caos de decadencia. Las estanterías de madera,
que alguna vez estuvieron repletas de sacos de harina y frascos de conservas, se habían rendido al tiempo, yaciendo en un montón de astillas y herrumbres sobre el suelo de baldosas rotas. El aire era espeso, una mezcla del olor a humedad atrapada, a madera podrida y a algo más, algo mineral y antiguo que parecía subir desde las profundidades de la tierra. La descripción de Ana era su único mapa en este laberinto de escombros. Un pasadizo oculto detrás de los estantes. Un lugar por donde se filtraba una corriente de aire frío. La tarea parecía casi imposible. Tendrían que mover toneladas de escombros, limpiar el área, hasta llegar a los muros originales, y luego, de alguna manera, encontrar una costura invisible en la sólida mampostería de piedra y adobe. Una puerta que había sido diseñada para no ser encontrada jamás. Los días se convirtieron en una rutina agotadora y polvorienta. El trabajo era lento, metódico y a menudo frustrante. Cada centímetro del muro de la despensa fue examinado, golpeado suavemente con martillos de goma en busca de un cambio en la resonancia, medido y comparado con los planos originales del edificio, que Elena había logrado desenterrar del archivo municipal. No había nada. Ninguna indicación de una puerta oculta, ninguna anomalía estructural que sugiriera la existencia de un pasadizo. La duda comenzó a infiltrarse en la mente del equipo, una sombra fría que amenazaba con apagar el fuego de su convicción. Quizás el diario de Ana era solo la fantasía de una niña traumatizada. Una historia inventada para dar sentido a un horror que no podía comprender. El monólogo interno de Elena era una batalla constante contra esa duda. Se aferraba a la consistencia de la evidencia, el vacío en los registros de defunción, el cierre de la mina Boca del Diablo, los gastos en herramientas ceremoniales. Las piezas encajaban con demasiada precisión. El túnel tenía que estar allí. Era la arteria que conectaba todos los órganos de aquel cuerpo monstruoso. Fue el geólogo, un hombre paciente de pocas palabras llamado Mateo, quien finalmente encontró la clave. No la encontró con la vista ni con el oído, sino con el tacto. Mientras limpiaba la base del muro, donde la piedra se encontraba con el suelo de tierra compactada, sintió algo que lo detuvo. No era la corriente de aire frío que Ana había descrito, sino la ausencia de algo, el mortero. En una sección de aproximadamente 1 metro de ancho, la argamasa que unía las piedras de la cimentación era diferente, más arenosa y friable, como si hubiera sido aplicada en una fecha posterior al resto de la construcción. Era una cicatriz geológica, una alteración casi imperceptible en la piel de la pared. Con un cuidado extremo, comenzaron a retirar el mortero suelto con pequeñas espátulas. Detrás, las piedras no estaban firmemente asentadas. Se movían ligeramente bajo la presión. No era una pared. Era un rompecabezas. Una puerta de piedra ingeniosamente disfrazada para parecer una parte inamovible de la fundación del edificio. El silencio en la despensa se volvió denso, cargado de una expectativa eléctrica. Estaban a punto de cruzar un umbral que había permanecido sellado durante más de un siglo. Con una palanca de acero, ejercieron una presión lenta y constante. Durante un largo minuto, nada sucedió. Luego, con un gemido grave y prolongado, como el de una bestia prehistórica despertando de un largo sueño, la sección de piedra comenzó a girar sobre un pivote oculto. Un rectángulo de oscuridad perfecta se abrió en la pared, y de él emanó una ráfaga de aire que los golpeó con una fuerza física. Era un aliento fétido y helado, un aire que no había interactuado con el sol ni con el cielo en generaciones. Olía exactamente como Ana lo había descrito, a tierra mojada, a descomposición lenta y a algo más, algo intangible pero inconfundible, el olor del miedo petrificado. Elena sintió que el vello de sus brazos se erizaba. Esto era real. Cada palabra codificada en aquel pequeño diario de cuero era una verdad aterradora. El pasadizo no era una fantasía. Era una garganta de piedra que conducía directamente al corazón de las tinieblas, y ellos estaban a punto de descender por ella. La validación de su teoría no le trajo ninguna sensación de triunfo, solo un frío pavor, y la certeza de que lo que encontrarían al final del camino sería infinitamente peor de lo que habían imaginado. La preparación para el descenso fue sombría y deliberada. Se equiparon con cascos, potentes linternas frontales, cuerdas y equipos de monitoreo de la calidad del aire.
No sabían qué peligros estructurales o atmosféricos les esperaban en las profundidades. El túnel era estrecho, apenas lo suficientemente ancho para que un hombre pasara de lado, y descendía en un ángulo pronunciado hacia la oscuridad. Las paredes eran una mezcla de roca natural y mampostería tosca, húmedas al tacto y cubiertas por una fina capa de limo resbaladizo. El silencio era absoluto, una presión en los oídos rota únicamente por el sonido de sus propias respiraciones y el goteo constante del agua que se filtraba desde algún lugar por encima de ellos. Cada paso era un acto de fe y de profanación. Con cada metro que descendían, sentían que se alejaban más del mundo de los vivos, adentrándose en un reino subterráneo donde las reglas de la moral y la humanidad habían sido suspendidas hacía mucho tiempo. El haz de luz de la linterna de Elena cortaba la oscuridad, revelando un pasaje que parecía no tener fin. Después de lo que parecieron horas de descenso, el túnel se abrió a una caverna natural, una burbuja en la corteza terrestre que había sido modificada por la mano del hombre. El aire aquí era aún más frío y pesado, y el sonido del goteo del agua se convertía en un eco constante que llenaba el vasto espacio. En el centro de la caverna, la luz de sus linternas reveló algo que hizo que todos se detuvieran en seco, una visión tan sacrílega y antinatural que desafiaba la comprensión. Se alzaba una estructura que no pertenecía a ese lugar. Un altar. No estaba hecho de la piedra caliza de la cueva, sino de un material diferente, una roca negra, pulida y brillante que absorbía la luz como un agujero negro. Era obsidiana. Un altar de obsidiana, tallado con símbolos extraños que no eran ni aztecas ni cristianos, sino una blasfema amalgama de ambos. La superficie estaba manchada con una pátina oscura y profunda que solo podía ser una cosa. La mente de Elena, la historiadora, reconoció la locura detrás de aquello. La apropiación de rituales antiguos, retorcidos y pervertidos por la superstición de un hombre que creía poder comprar los favores de la tierra con la sangre de los inocentes. Pero el verdadero horror no era el altar. El verdadero horror estaba en la periferia de la caverna, en las sombras que rodeaban la plataforma de obsidiana. A medida que movían sus luces, revelaron una serie de pequeños nichos excavados directamente en la pared de la cueva. Eran apenas del tamaño de un armario pequeño, y cada uno estaba sellado con una pesada reja de hierro oxidado. En el suelo de varios de ellos, encontraron los restos de cadenas y grilletes. Elena comprendió entonces la revelación de doble fondo, la verdad que era aún más macabra que el simple asesinato. Don Ignacio de la Peña no traía a las niñas aquí para un sacrificio rápido. Las encerraba en estos nichos. Las mantenía vivas, solas, en la oscuridad absoluta, durante días. Su mente se tambaleó al imaginar el terror de una niña pequeña, atrapada en el frío y el silencio de las entrañas de la tierra, escuchando el goteo del agua, sin saber cuándo volvería el monstruo. La creencia de don Ignacio, tan demente como cruel, era que el miedo, la angustia y la desesperación de sus víctimas sazonaban el sacrificio, que su sufrimiento prolongado era la ofrenda más potente para las deidades subterráneas que, según él, controlaban las vetas de plata. ¿Qué parte de esta sombría revelación te ha impactado más? Deja tu reacción en los comentarios. El ángel negro no era solo un asesino, era un torturador, un granjero de terror, que cultivaba la desesperación antes de la cosecha final. Esta no era solo una tumba. Era una cámara de tormento diseñada para quebrar el espíritu antes de destruir el cuerpo. La supuesta piedad de don Ignacio, su fachada de benefactor cristiano, se disolvió en esta oscuridad subterránea, revelando la verdadera naturaleza de su alma. Un abismo de depravación que utilizaba la fe como máscara y la caridad como cebo. El orfanato no había sido simplemente un lugar para encontrar víctimas. Había sido el primer paso en un proceso ritual de deshumanización, arrancando a las niñas de la luz y la esperanza para sumergirlas gradualmente en una oscuridad tan profunda que sus gritos nunca podrían escapar de las paredes de roca que las rodeaban. La escala de la premeditación, la crueldad psicológica infligida antes del acto final, era lo que transformaba un crimen atroz en un acto de maldad casi metafísica. Mientras el equipo procesaba en silencio la enormidad de lo que estaban viendo, el arquitecto notó otra abertura en la parte trasera de la caverna, parcialmente oculta por una formación de estalactitas. No era un túnel, sino una gruta más pequeña y seca.
El aire que salía de ella carecía de la humedad opresiva de la caverna principal. Con una sensación de fatalidad, Elena se adelantó, su linterna cortando la nueva oscuridad. Lo que encontró allí fue la confirmación final y más desgarradora de todo lo que el diario de Ana había insinuado. Era el cuarto de las muñecas rotas. Estantes de madera tosca, milagrosamente preservados por la sequedad de la gruta, cubrían las paredes de roca, y sobre ellos, dispuestos con un orden espeluznante, había docenas y docenas de pequeños objetos personales, cada uno cubierto por una fina capa de polvo calcificado que brillaba bajo la luz de las linternas. Eran los trofeos del Ángel Negro, un museo privado de vidas robadas, el catálogo de su carnicería. La luz de las linternas se deslizó lentamente sobre los estantes, revelando los fantasmas de una infancia interrumpida. Había una muñeca de trapo con el vestido descolorido y un solo ojo de botón que parecía mirar al vacío. A su lado, un lazo de seda azul, ahora gris por el polvo, pero aún atado en un moño perfecto. Más allá, un par de pequeños zapatos de cuero, gastados en los talones, con los cordones aún atados. Un pequeño libro de oraciones con una estampa de la Virgen de Guadalupe en la portada, sus esquinas dobladas por el uso frecuente. Cada objeto era un grito silencioso, un testamento de una vida, de sueños y de miedos. Elena sintió que un nudo se formaba en su garganta, un dolor tan agudo que le dificultaba respirar. Ya no eran nombres en una lista o cifras en un registro. Eran Sofía, Isabel, Carmen. Eran niñas reales, y estos eran los últimos fragmentos de su existencia, preservados en una cripta secreta como reliquias de un santo oscuro. Y luego, en el fondo de la gruta, apilados en un rincón como si hubieran sido desechados después de que el coleccionista perdiera el interés, estaban los huesos, pequeños, frágiles y numerosos. Los restos óseos de docenas de niñas, mezclados en una pila anónima de calcio y polvo. No había habido entierro masivo. No había habido cristiana sepultura. Solo un vertedero de cuerpos en las profundidades de la tierra, oculto bajo la ciudad que aclamaba a su asesino como un héroe. La plaga de tifus, la mentira fundacional, se derrumbó por completo ante esta evidencia irrefutable. La boca del diablo no solo había sido clausurada, había sido convertida en una fosa común, sellada con dinamita para que el eco de estos crímenes nunca llegara a la superficie. La leyenda de la niña de los lamentos ya no era folclore, era el testimonio auditivo de este mismo lugar. El eco de la última niña que lloró en la oscuridad, antes de que el silencio la reclamara para siempre. De pie en medio de aquella gruta de los horrores, rodeada por los fantasmas tangibles del pasado, Elena Vargas sintió el peso de su descubrimiento. Tenía todas las pruebas. El diario de Ana había sido el mapa, los archivos habían sido la confirmación, y esta cueva era la escena del crimen, preservada como un insecto en ámbar. El rompecabezas estaba completo, y la imagen que formaba era un retrato de la depravación humana en su forma más pura y calculada. La investigación había terminado, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Ahora tenía que llevar esta oscuridad a la luz, enfrentarse al legado de un hombre venerado, y a la familia que aún se beneficiaba de su fortuna manchada de sangre. El escenario para la confrontación final con la verdad estaba montado. La historia ya no podía permanecer enterrada. Los huesos de las niñas del orfanato de Nuestra Señora de la Soledad finalmente, después de más de un siglo de silencio, estaban a punto de contar su historia. La escena final se reconstruye no con la luz del sol sino con la oscuridad palpable de la mina, una negrura tan absoluta que se siente como un fluido denso en los pulmones. Aquí, en el corazón de la Tierra, la verdad se revela en su forma más pura y atroz. El viaje a las estrellas, susurrado con una cadencia paternal en los dormitorios silenciosos del orfanato, terminaba siempre aquí. Una a una, las niñas eran conducidas a través del pasadizo secreto, un umbral que separaba el mundo de la falsa piedad de la verdadera depravación. El olor a tierra mojada y a miedo, tan proféticamente descrito por Ana, se intensificaba a cada paso descendente, una advertencia olfativa de que estaban abandonando el reino de los vivos. Al llegar a la caverna, la promesa de un nuevo hogar se desvanecía ante la visión del altar de obsidiana, una losa de noche petrificada que absorbía la poca luz de las lámparas de carburo y devolvía un reflejo muerto. Don Ignacio de la Peña, el Ángel Negro,
Ya no era el benefactor de sonrisa amable, sino el sumo sacerdote de un culto demente y solitario. No había gritos de éxtasis religioso, solo el cálculo frío de un hombre convencido de que la sangre y el terror eran la moneda con la que se compraba la fortuna de la tierra. La ceremonia, si es que se le puede llamar así, era una profanación metódica de la inocencia, un ritual diseñado no para apaciguar a dioses antiguos, sino para satisfacer la superstición de un hombre cuya alma estaba tan vacía y oscura como los túneles que excavaba. Las herramientas ceremoniales, registradas fríamente en sus libros de contabilidad, encontraban aquí su propósito final, y la carga delicada, transportada al amparo de la noche, era entregada a las entrañas de la tierra, como un tributo silencioso y macabro. Tras el acto final, cuando el último aliento se extinguía en el aire helado de la caverna, comenzaba la segunda fase del ritual, una que hablaba de una depravación aún más profunda, la del coleccionista. Con una calma desapasionada, casi burocrática, don Ignacio seleccionaba un recuerdo de su víctima. Un lazo del pelo, un zapato gastado, una pequeña muñeca de trapo. No eran recuerdos sentimentales, sino trofeos, la prueba tangible de su poder sobre la vida y la muerte. Un catálogo de almas extinguidas que archivaba con el mismo orden metódico con el que registraba sus toneladas de plata. Llevaba estos pequeños objetos a la gruta adyacente, el verdadero cuarto de las muñecas rotas, y los colocaba en los estantes de madera, creando su propio museo privado del horror. Los cuerpos, despojados de su último vestigio de identidad, eran luego arrastrados al rincón más oscuro y arrojados a una pila anónima. El acto final de encubrimiento era una obra maestra de la ingeniería y la crueldad. La orden de cerrar la mina Boca del Diablo, justificada con la mentira de la inestabilidad geológica, fue la firma en el certificado de defunción colectivo. La cantidad desproporcionada de dinamita no fue para sellar una entrada, sino para provocar un colapso masivo, para que toneladas de roca se convirtieran en la lápida de su cementerio secreto, enterrando su pecado tan profundamente que ni siquiera los terremotos podrían revelarlo. Mientras en la superficie se construía la narrativa de una trágica plaga y un benefactor con el corazón roto, bajo sus pies, la tierra se convertía en cómplice forzada de su silencio. El descubrimiento de la cámara ritual y la fosa común en la mina Boca del Diablo no fue una noticia, fue una detonación que sacudió los cimientos de Durango hasta su misma alma. La verdad, una vez liberada de su prisión subterránea, se extendió como un incendio imparable, consumiendo en cuestión de horas el legado centenario de la familia de la Peña. El nombre de don Ignacio, grabado en placas de bronce, en las fachadas de edificios y en los libros de historia local como sinónimo de progreso y piedad, se convirtió de la noche a la mañana en una marca de infamia, un susurro de horror. Los periódicos locales, que durante generaciones habían cantado sus alabanzas, ahora publicaban en primera plana las fotografías de los pequeños huesos y los objetos infantiles encontrados en la gruta. La sociedad de Durango, que se había enorgullecido de su linaje y de sus padres fundadores, se vio obligada a confrontar el hecho de que su ciudad había sido construida sobre la fortuna de un monstruo y la tumba de sus víctimas. Los descendientes de la familia de la Peña, figuras prominentes y respetadas, intentaron una defensa basada en la incredulidad y la difamación. Pero la evidencia física era abrumadora, irrefutable. Su imperio social y económico, erigido sobre una base de plata y sangre, se desmoronó en un escándalo que resonaría por generaciones, demostrando que ninguna mentira, por muy bien construida que esté, puede permanecer enterrada para siempre. Tras la tormenta mediática y el colapso de un apellido, llegó un tiempo de silencio y expiación. Los restos de las niñas, cuidadosamente recuperados de la oscuridad de la mina, fueron finalmente honrados. Por primera vez en más de un siglo, sus nombres fueron pronunciados en voz alta, no como parte de una leyenda de fantasmas, sino en una ceremonia solemne que reunió a toda la ciudad. Pequeños ataúdes blancos cubiertos de flores silvestres fueron llevados en procesión hasta el cementerio municipal, el mismo lugar donde la historia oficial afirmaba falsamente que habían sido enterradas. No hubo un gran mausoleo, sino una simple hilera de lápidas, cada una con un nombre: Ana, Sofía, Isabel, Carmen, y tantas otras a las que la investigación de la doctora Vargas había logrado devolver su identidad. El orfanato de Nuestra Señora de la Soledad, cuyas ruinas estaban destinadas a la demolición, fue preservado. Sus muros de adobe y cantera,
testigos silenciosos del horror, se convirtieron en un sitio memorial, un lugar de peregrinación y recuerdo. La justicia, aunque tardía, había llegado. No podía devolverles la vida, pero les devolvió su historia, su dignidad, y un lugar de descanso, bajo el mismo sol que les había sido negado en sus últimos días. La ciudad de Durango comenzó el lento y doloroso proceso de sanar una herida que no sabía que tenía, aprendiendo la dura lección de que la verdadera historia de un pueblo no reside en sus monumentos, sino en las voces que se ha negado a escuchar. La leyenda de la Niña de los Lamentos cambió para siempre. Ya no era un cuento para asustar a los viajeros en las noches de viento. Se convirtió en el símbolo de la persistencia de la memoria, el eco del trauma de Ana. Un grito de auxilio que había viajado a través del tiempo hasta encontrar a alguien dispuesto a escuchar. La doctora Elena Vargas, la académica que había llegado a Durango en busca de datos para una tesis, se encontró transformada por el peso de la verdad que había desenterrado. Su búsqueda de conocimiento se había convertido en una cruzada por la justicia, y el rigor de su método había sido el instrumento que finalmente dio paz a las almas perdidas. A menudo regresaba al memorial del orfanato, no como historiadora, sino como guardiana de una historia que ahora era parte de ella. No había encontrado fantasmas en aquellos pasillos, sino algo mucho más tangible y aterrador. La prueba de que el mal más profundo puede esconderse detrás de la máscara de la virtud, y que el silencio de la historia a menudo es más ensordecedor que cualquier grito. Su victoria no fue solo académica, fue profundamente humana. Había dado voz a las que no la tenían, y había obligado a una ciudad entera a mirar de frente al monstruo que habían idolatrado como a un santo. En el Salón de la Sociedad Histórica de Durango, el retrato de don Ignacio de la Peña sigue colgado, pero ahora la placa de bronce bajo él cuenta una historia muy diferente. Elena Vargas se detiene a menudo frente a él, observando la figura severa y piadosa que el artista capturó con tanto esmero. Los ojos pintados que antes transmitían autoridad y rectitud, ahora parecen devolverle la mirada desde un abismo de depravación. La pintura no ha cambiado, pero la verdad ha alterado para siempre la forma en que se percibe. Es un recordatorio perpetuo de la terrible dualidad de la naturaleza humana, de cómo la caridad puede ser un cebo y la piedad una máscara. Y mientras observa el rostro del hombre que construyó un imperio sobre los huesos de niñas inocentes, una pregunta inquieta se forma en su mente, una pregunta que resuena en los corredores oscuros de la historia. ¿Cuántos otros pilares de la sociedad, celebrados como benefactores y santos, construyeron sus legados sobre criptas secretas, esperando que un diario olvidado o un historiador tenaz finalmente exponga la verdad que yace bajo sus pies? Si la búsqueda de la verdad en este caso te ha mantenido cautivo hasta el final, demuestra tu apoyo dando un me gusta al video y compartiéndolo con alguien que también ame un buen misterio. Y para no perderte ninguna de nuestras futuras investigaciones en Archivos Olvidados, suscríbete y activa la campana.